Bon, mais merci beaucoup, vraiment. Je suis Pues ravie d'être avec de vous. verdad, C'est des muchísimas moments gracias. Estoy importants. encantada de estar con Merci todos vosotros d'avoir y son momentos organisé importantes tous ces y partages. gracias por Alors, dar ce dont je lugar voudrais a parler, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur en ce estas moment. reflexiones conjuntas. Voy a hablar Je de crois algo que me que, de ce que interesa j'ai un peu especialmente en compris, este momento. Y si he entendido bien lo que... Si pueden cerrar los micros paralelos para que no se mezclen. Je peux continuer? Sí, ¿puede seguir? Vous Pregunta m'entendez? si puede seguir la señora Siofaca. Sí, sí. Me dire que si vous m'entendez? ¿Se le puede confirmar otra vez, por favor, que se la oye? Oui, allez. Oui, oui. Alejandro, tu me dis oui, c'est ça? Oui, oui, oui. Me dices sí, Alejandro? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'audio des micros? Mais non, mais moi, j'entends pas du tout de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je peux parler, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, vous entendez couramment, non? ¿Vous entendez bien la salle? Moi, je n'entends rien. Mais est-ce que vous, la vous señora m'entendez? Jeanne no oye nada de... ¿Pero vosotros me estáis oyendo? Sí, sí, lo oímos perfectamente. Sí, sí, a ti y a Jeanne. Sí, sí. Okay, muy bien, vous entend. No, yo sé que a mí me oye, pero es ella, traslado que ella no oye nada de lo que le decís, no sé por qué. Bueno, por lo tanto, decía que para mí es muy importante trazar este tema específico porque creo que hoy hay una real dificultad en los diagnósticos diferenciales entre el alto potencial y los trastornos de neurodesarrollo. Claro que ha habido un progreso importantísimo de las neurociencias y de la neuropsicología y hace unos 10-15 años no se conocía bien todos esos trastornos que hoy sabemos identificar claramente y sabemos en particular que son las conexiones cerebrales o algunas particularidades del funcionamiento de las conexiones cerebrales las que pueden explicar estos distintos perfiles, los perfiles de los trastornos que voy a evocar ahora. Hace poco tiempo todavía no conocíamos bien esos trastornos y podíamos obviar algunas dificultades que llegarían a penalizar al niño o al adulto en su recorrido, pero no sabíamos ni la forma ni el fondo. Porque claro que es esencial poder identificar, aunque solo sea para acompañar bien, para comprender primero y luego acompañar. No se trata de poner etiquetas o de encerrar en casillas, no es nuestro oficio. Nuestro oficio es la comprensión más fina posible de lo que está en juego con un individuo particular. Y a la vez prolifera, porque es un número exponencial de trastornos que se han detectado perfectamente y que pueden dar lugar a perfiles atípicos, eso hace que es mucho más difícil identificar. La identificación es más difícil y nos cuesta trabajo distinguir también lo que se debe a tal particularidad o tal otra. Los TND saben que son un conjunto de trastornos que son esencialmente todos aquellos que son del espectro del autista, que va de las dificultades más livias a las dificultades más severas y que pueden ser, en algunos casos, invalidantes en el recorrido vital. Es un trastorno que va de una inteligencia preservada y a veces una inteligencia superior que puede ir ese trastorno hasta un déficit total del desarrollo intelectual. Volveremos a este punto. Luego está esa gran familia del TDAH, el trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad, que es un trastorno que encontramos mucho, que vemos a menudo en nuestros balances, cuando hacemos balances cognitivos, intelectuales y de personalidad también, que es un elemento esencial. Luego todos los trastornos dislexia, dispraxia, discalculia, que son de trastornos de neurodesarrollo, el TDI, que es del trastorno de desarrollo intelectual, que hace eco al potencial que es en esas personas que no disponen de capacidades intelectuales
suficientemente elevadas para adaptarse más espontáneamente a las expectativas del entorno. Y hay que recordar que, aunque hoy se considere que el alto potencial pertenece a los trastornos de neurodesarrollo, el alto potencial no es una patología, es una neurodiversidad, pero no es una patología, no es una enfermedad y de hecho no ha sido repertoriada en el DSM-5, que es el repertorio de las enfermedades mentales internacional. Si volvemos a los síntomas del TDAH, saben que hay tres grandes familias en el TDAH. Está por una parte todo lo que se deriva de las dificultades de atención, dificultades de mantenerse atento mucho tiempo en una tarea, un trabajo, una labor. Lo que no quiere decir, y ahí son esas sutilezas, esos matices en la evaluación, en las identificaciones a los que hay que tener mucho cuidado. Es que no quiere decir que un niño, un adulto que padece un TDAH no logre la atención. Es una cuestión de duración de la atención y de motivación frente a la labor. Luego hay muchas distracciones, muchos olvidos frecuentes, no se sabe dónde han dejado las cosas. También hay dificultades para gestionar la organización diaria. Y luego la gran segunda familia es la hiperactividad, que puede o no estar asociada al TDAH. Y aquí atraigo su atención en las niñas, en las chicas, porque de forma general y muy mayoritaria el TDAH se manifiesta por un trastorno de la atención y la hiperactividad se asocia muy pocas veces al cuadro clínico del TDAH en las chicas. Por lo tanto, en las niñas hay que tener mucho cuidado con ellas. A veces tienen alto potencial, pero no se les identifica bien porque las niñas, como lo sabemos, se ajustan a las expectativas del entorno. Quieren satisfacer, quieren ser niñas buenas, quieren ser amables con su maestra, no hacer ruido, ser discretas y, desgraciadamente, cuando esas niñas crecen con un trastorno que no ha sido identificado y otras dificultades, claro, e incluso puede ser un alto potencial que se combina en algunos casos con algunas particularidades de adaptación, pues las niñas, las chicas pueden de alguna manera descompensar en la adolescencia y a menudo esto se manifiesta por un trastorno del comportamiento alimenticio, anorexia, y que son patologías que son de las más difíciles en su acompañamiento. Por lo tanto, mucho cuidado con las formas del TDAH que solo se fijan en la inatención. Y esto se puede combinar de una forma que hace que es más complicado percibirlo y sobre todo de diferenciarlo, es la palabra que buscaba, diferenciarlo. La hiperactividad, sabemos lo que es movimiento permanente, dificultades para permanecer quieto, se habla mucho, se corta la palabra permanentemente, siempre hay una idea en la cabeza que hace que intervenimos en una conversación sin tener cuidado a que el otro haya terminado de hablar o no, y esa impulsividad, dificultad para esperar que te toque, se interrumpe, se toman decisiones rápidas porque a la vez en la cabeza, a nivel de la inteligencia, todo va muy deprisa. Por lo tanto, y en el TEA, hay dos grandes familias. Un déficit persistente de todo lo que concierne la comunicación y las interacciones sociales. Aquí alguien ha abierto su micro, que se llama Xiaomi y que está interfiriendo. Si Xiaomi puede cerrar su micro, gracias. Xiaomi, si Xiaomi puede cerrar su micro, ya está. Bien, entonces en el TEA están todas las dificultades en la adaptación social, dificultades en la reciprocidad social, en las respuestas sociales, todo lo que tiene que ver el ajuste social respecto a los demás. Están también todas las dificultades en la comunicación no verbal, dificultades para ajustarse entre las palabras que se enuncian y la manera en que nos posicionamos con el cuerpo.
Y luego otra gran familia, que sabemos que en las formas más severas del TEA puede haber movimientos así de balanceo muy ritmados, se puede utilizar objetos de forma ininterrumpida, mucha insistencia en las cosas iguales, mucha importancia se le da a la rutina y a veces intereses muy fijos, muy restringidos, y un conocimiento enciclopédico sobre esos temas concretos restringidos, y son competencias y conocimientos en silo. Y eso aparece en los altos potenciales, al menos en algunos perfiles de personas de alto potencial. Y luego, hipersensibilidad de los sentidos, el oído, la vista, el tacto, o al contrario, una ausencia de sensaciones o una sensorialidad muy aguda que hace aquí también que el contacto con el mundo sea más delicado. Pero esto también reaparece en los perfiles de alto potencial intelectual. Ahí esto nos trae al HPI, alto potencial intelectual. No voy a volver a hablarlo. Podemos decir aquí también que hay dos grandes familias. He puesto una cebra para ilustrar mi intervención, porque algunos quizás sepáis que desde hace 20 años he tomado la costumbre de llamar a las personas, niños o adultos de altos potenciales, los llamo cebras por un montón de razones. Es mi terminología propia y afectuosa. Es una forma afectuosa de hablar de estas personas que cambian de nombre, y en España también. Yo creo que antes hablabais de superdotados y ahora habláis de altacapacidades. Por lo tanto, va cambiando la terminología. Y la cebra a mí me pareció que cubría esa idea, y me sigue mi recorrido desde hace mucho tiempo. Hablé de la cebra en el 2002 uno de mis primeros libros. Es una historia antigua, pero la cebra sigue ahí. Por lo tanto, volviendo al perfil de una persona con alto potencial, vemos en torno al funcionamiento cognitivo una inteligencia muy elevada, y lo sabemos en las escalas de inteligencia. Se identifica, y para poder identificar una persona de alto potencial tiene que haber un cociente intelectual igual o superior a 130, lo volveré a comentar, y todo ese funcionamiento cognitivo muy específico, con mucha rapidez para asociar ideas, conexiones, y esto las neurociencias lo comprueban, unas conexiones muy rápidas en el cerebro, hiperconectividad cerebral, mucha densidad entre las zonas del cerebro, ese pensamiento en arborescencia que se despliega. Una pregunta lleva a una hipótesis y a otra pregunta, y no siempre una respuesta cerrada. Es un pensamiento que está siempre en marcha, siempre avanzando, y las personas de alto potencial, que sean niños o adultos o adolescentes, llegan a nuestro despacho y nos dicen: por favor, deme a la tecla stop para que todo esto pare, no puedo más. Por lo tanto, intensidad del pensamiento, intensidad, mucha memoria, una alta curiosidad, capacidad, por otra parte, de creatividad muy elevada. La creatividad en el sentido de generar ideas, siempre más ideas, explorar nuevas vías, con un razonamiento desarrollado, elevado, capacidades de abstracción sólidas. Y luego están, por otra parte, los aspectos emocionales, que son importantes y que no hay que olvidar en la identificación. Oía la persona que hablaba antes de que yo, confieso que no lo he entendido todo, pero esa palabra sí, y me preocupa, y comparto esa preocupación con vosotros hoy, preocupada por este enfoque que cada vez más tienen las personas que se interesan por el alto potencial, y que tienden a excluir esta dimensión emocional del perfil de identificación. Para mí es obvio que entra en la identificación del HPI mucho más allá, bueno, además de la inteligencia, que obviamente es necesaria, claro, tiene que estar esa inteligencia elevada, pero no nos podemos limitar a eso. En el ámbito emocional,
Una mayoría siempre es igual, no podemos decir que todas las personas de alto potencial, nunca se puede decir todos en psicología, pero en la mayoría de los perfiles de alto potencial encontramos una hipersensibilidad emocional y sensorial, es decir, que se captan emociones muy fuertes que da lugar a una reacción a veces importante por su parte, y esa capacidad muy aguda de los 5 sentidos, ver con unos campos de visión muy amplios, muy dilatados y no reducidos y centrales. Se oye por el oído, cualquier ruido es percibido, ver lo invisible, lo que los demás no hubieran visto, y que alimentan la inteligencia, que la nutren, lo uno no va sin lo otro, y las emociones por ese circuito cerebral está muy vinculado entre todo el sistema lábico, con la amígdala como motor central, y todo el córtex prefrontal, es decir, todas las zonas más desarrolladas, más acabadas de la inteligencia. Y ese circuito no para, es incesante. No hay inteligencia sin emoción, no hay emoción sin inteligencia, y es un circuito que no acaba. Por lo tanto, aquí en los perfiles de alto potencial hay una fuerte empatía, capacidad de percibir las emociones de los demás, con unos valores que para algunos son ineludibles y para algunas personas con alto potencial pueden ser muy intransigentes en torno a conceptos como el de la justicia, exigencias de resultado, y no hay muchos estudios en todo esto, pero hay más perfiles de alto potencial en personas que tienen clash, que rompen, burnout, que rompen, y hay una especie de desfase o de sentimiento que puede ser la consecuencia de esto. En cuanto a la prevalencia, ya lo saben, TDAH hay un 5 o 7% de los niños, es la prevalencia mundial, de los adultos, porque algunos síntomas del TDAH se van apaciguando, calmando en la edad adulta. Por lo tanto, esto nos da una prevalencia de 2,5 a 4% para los adultos. Hay 2 o 3 veces más chicos que chicas, pero a lo mejor porque es más difícil diagnosticar a las chicas. El tema no está cerrado, sigue abierto, pero es muy importante. Luego en el TEA, el espectro autista, 1 a 2% de los niños para 4 chicos por una chica, y la prevalencia es estable en la edad adulta en el TDA. El que es TDA un día lo es para siempre. No quiere decir que no se pueda acompañar y ayudar para que esté mejor, pero el trastorno sigue estando ahí. Y aumenta estos últimos años, estas últimas décadas, y aumenta porque se diagnostica cada vez más. Como lo decía en mi introducción, hace 15 años no se diagnosticaba, o muy poco, salvo casos de autismo severo que llamábamos el autismo de Kanner y el Asperger, que eran formas con una inteligencia elevada, pero no teníamos esa representación de las dificultades que se asocian a ese gran espectro autista que conocemos mucho mejor hoy, tanto más cuanto que sabemos mucho mejor hoy lo que ocurre en la cabeza. Y luego para alto potencial intelectual saben que son 2,3% de la población. Si nos fiamos en los cocientes intelectuales, y es importante tener una referencia, si no diríamos todo y su contrario en este ámbito. Y en este caso también sabemos que hay tantas chicas como chicos que tienen ese perfil de alto potencial intelectual, pero se suele subidentificar a las chicas porque son más silentes y se las detecta mucho peor. Y aquí es donde todo va a ocurrir, donde nos lo jugamos todo, los puntos comunes entre estos trastornos. Y hay muchos puntos comunes. Por una parte y en particular es en los TDAHs y en las formas del espectro autista con inteligencia preservada o elevada. En esos 3 cuadros, TEA, TDAH y HPI, encontramos inteligencias vivas,
alertas vivaces, un pensamiento muy rápido y una forma muy intensa, sobre todo en el TDAH hay una intensidad del pensamiento, ese pensamiento que salta como una especie de mono que iría de una liana a otro y que se parece exactamente, por lo menos en su expresión, a lo que podemos encontrar, lo que vamos a encontrar en el funcionamiento intelectual del HPI, de los altos potenciales, con esa arborescencia, esa rapidez de asociación de las ideas, ese tratamiento de la información muy rápido el tratamiento de lo que se ve fuera y lo que ocurre en el cerebro y la rapidez de las transmisiones en el cerebro y de las conexiones. Ahí hay todo una familia de puntos comunes muy rica entre esos tres cuadros, porque la hipersensibilidad, por ejemplo, la hipersensibilidad está en el TDAH, que puede ser hipersensible ante el ruido, lo que contribuye a sus dificultades de atención y auditivas, o hipersensibilidad a la luz, que contribuye a las dificultades de atención en un texto o en una imagen. Claro que aparece también la hipersensibilidad en el cuadro del TEA, con esa sensorialidad elevada, que puede ser una inconveniente en el TEA, pero que puede ser una gran baza, y lo sabemos y sabemos cómo utilizarle, por ejemplo, para el HPI, que ve cosas, oye cosas, percibe cosas que los demás no perciben, no oyen, no ven. Es un montón de información que viene a veces a perturbar y que dificulta la gestión de toda esa información, y de ahí la vulnerabilidad que provoca la hipersensibilidad, pero a la vez esa hipersensibilidad da una fuerza tremenda en esa hiperpercepción, esa receptividad de todos las señales, a la vez exteriores e interiores, porque no hay que olvidar que la sensibilidad es percibir lo que sentimos dentro de nosotros, la propiocepción, que es una sensibilidad kinestésica, la percepción de nuestro cuerpo en el espacio, pero también tiene que ver con la interocepción, la capacidad de sentir nuestras emociones dentro de nosotros. Y eso es la base de la regulación emocional, es decir, ¿qué siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora en este momento dentro de mí? ¿Cuál es la emoción que está dentro de mí? Y luego las sensaciones fisiológicas, el hambre, la sed, es introspección y puede estar muy desarrollado en los TEAs, en los TDAHs y en las personas con altas capacidades. Y luego están los intereses focus, foco en el TDAH. Puede haber niños, sobre todo niños, que están hipermotivados para hacer intensamente lo que se apasiona, pero absolutamente indiferentes ante otros sectores, otros ámbitos de interés que para nada entran en sus motivaciones intrínsecas. Y esto lo encontramos de nuevo en el TEA, que puede tener intereses completamente focalizados, saberlo todo sobre temas absolutamente difíciles e inverosímiles, inimaginables, y hasta conocimiento hasta el último detalle. Y en las altas capacidades, y lo vemos en los niños pequeños, en su desarrollo, que pueden crecer con muchísima curiosidad por los dinosaurios, los planetas. A ver, eso es un tópico, pero por temas que les interesan apasionadamente, pero la diferencia es que una persona que tiene un TEA le va a costar salirse de su tema y solo va a conocer ese tema, mientras, sin embargo, la alta capacidad conoce el tema a fondo, pero se puede y se interesa a mil y un otros temas, aunque tenga un interés focalizado, pero son capaces de saltar de un tema de interés a otro según los momentos de las vidas. Por lo tanto, es a la vez muy igual y muy diferente. Y luego está la descodificación de los implícitos y de los códigos sociales. Para el TSA es obvio, porque es obvio porque es el corazón de la dificultad, pero para los TDAHs también aparece y es difícil porque
funcionan con una especie de efervescencia consciente en la cabeza y ya no se sabe muy bien lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, sobre todo cuando tenemos una impulsividad asociada, cortando la palabra, cuando no somos capaces de escuchar mucho tiempo a alguien. A veces los niños y los adultos que tienen un TDAH se ven desconectados de las conversaciones y pierden el fondo, los códigos intrínsecos de esa conversación. Y en las altas capacidades comprenden los códigos, pero a veces por varias razones en su desarrollo, niños, adultos o adolescentes se extraen de este código, de esos códigos sociales porque les aburran y porque no les vienen bien, no les gustan, a veces son muy críticos con esos códigos sociales y ahí está el tronco común con los otros dos TNDs. La regulación emocional es un punto común también en el TDAH. Hay una labilidad, una variabilidad emocional fuerte. En el TEA, la hipersensorialidad, por ejemplo, para dar movimientos de humor que varían, que oscilan y son muy inestables, y una persona con alta capacidad, alto potencial, esa gran sensibilidad, esa gran sensorialidad va a provocar unos brotes, unas impulsiones muy fuertes y basta con que algo vaya mal o que haya una percepción interna desagradable para que caiga esa, no lo hablaremos hoy, pero se puede confundir incluso con trastornos de bipolaridad cuando en realidad no tiene nada que ver. No, y ahí la importancia de la clínica, obviamente. Luego, el desfase, esta especie de decalaje, está presente en los tres cuadros y lo mismo para el aburrimiento. Los TDAH abandonan muy pronto porque no mantienen el interés, un interés continuo, se acaban aburriendo y sobre todo para los niños en el colegio les castigan porque se mueven, porque pasan otra cosa. Pero los de altas capacidades también se aburren, no por las mismas razones, porque aquí no va bastante deprisa, porque le hacen preguntas y les contestan, bueno, tú sí, vale, pero ya te contestaré más tarde, ya lo hablaremos, no vamos a tratar esto aquí en clase. Y los niños que tienen altas capacidades se pueden ver en situaciones muy dolorosas de aburrimiento profundo en clase y de desmotivación. Y esto tendrá un efecto en los vínculos con los demás por razones evidentes del que tiene TDAH, que tendrá dificultades para tener amigos. Un niño con TDAH en el colegio le cuesta tener amigos porque es impulsivo, se mueve, corta la palabra, molesta a todo el mundo, se está hablando de algo y a él le salta una idea y la trae a colación, no es fácil. Por lo tanto, el reto es el del diagnóstico diferencial, sobre todo que cuando estamos en una dinámica de evaluación tenemos una gran cantidad de máscaras, es decir, un alto potencial, unas grandes capacidades, un adulto, un niño que tiene una inteligencia muy elevada, muy viva, muy intensa, que es muy sensible, pero que a la vez puede tener algunas particularidades, porque pasa de un tema a otro. Pues estas altas capacidades enmascara el TDAH y ahí no vemos el TDAH o al revés, un adulto TDAH, su manera de funcionar, su rapidez, su intensidad, la habilidad emocional va a llevarnos a favorecer ese TDAH y a ocultar el HPI, los altos potenciales detrás. No digo ponerlo, aparcarlo, a veces ni lo vemos. En algunos casos ni se verá en las altas capacidades, solo se hablará del TDAH y es un riesgo para el desarrollo y para el ser y para la ayuda que podemos aportar, porque no es lo mismo tener un TDAH puro, bueno, ya sé que TDAH puro, nada es puro, pero tener un TDAH sin HPI, sin alto potencial, es diferente que tener un TDAH con HPI. Y lo mismo para el TEA. No es lo mismo tener un alto potencial intelectual con un TEA y al revés. No es lo mismo tener un TEA cuando hay o no hay
un HPI. El hecho de que uno enmascare al otro es un riesgo ante el que debemos ser tremendamente rigurosos y con precaución. Y esto está en el corazón de mis reflexiones actuales, porque esa forma de enmascarar es muy peligrosa, porque el reto real son los impactos. Si no somos capaces de ver que hay dos trastornos, no podremos acompañar a ese niño al mundo adulto y las consecuencias pueden ser severas. Hablaba del burnout, de la ruptura nerviosa, por ejemplo, y es una patología, no es algo muy pesado. Yo en la actualidad estoy acompañando a una serie de adultos que han tenido unos burnout, que abandonan el trabajo, que se rompen enteros, que tiene un impacto tremendo sobre la vida personal y es muy difícil de acompañar. Por lo tanto, hay que ser muy prudente y rigurosamente atentos en estos solapamientos de trastornos, porque tiene unas repercusiones tremendas sobre el recorrido vital y todo a lo largo del recorrido vital. Hay algo que ocurre, no sé si en España también, porque no tengo las mismas vivencias, pero en Francia sigue habiendo islotes de profesionales, psiquiatras, que niegan estos trastornos, el TDAH, el TEA, e incluso que niegan el alto potencial intelectual, que consideran que todo eso no existe y que si un niño, por ejemplo, un niño con TDAH, si se moviera, si estuviera más atento, si hiciera un esfuerzo, pues lo lograría. Que el TEA pues bastaría con entender mejor las emociones y que todo eso no existe y que alto potencial intelectual es un invento bizarroide de un grupo de personas y que la inteligencia cuando está presente no es un problema, al contrario. Por lo tanto, hay una negación real de estos cuadros clínicos, o al revés, y el riesgo puede ser muy... La inversa es muy importante también, el hiperdiagnóstico, el sobrediagnóstico. Por ejemplo, un niño, un adolescente, un adulto que tiene dificultades para fijar su atención, que pasa rápidamente de una actividad a otra, que va a tener esa inteligencia un poco en ebullición, como va a entrar de forma bastante fácil en los criterios diagnósticos del TDAH, pues pumba, se le pone una etiqueta TDAH cuando en realidad no es un TDAH y precisamente es altas capacidades intelectuales. Y del mismo modo, si tenemos un adulto, por ejemplo, o un niño que se interesa profundamente y apasionadamente por algo, o un adulto que se relaciona mal con los demás, que se aísla socialmente, que es aislado socialmente, o que tiene dificultades para su regulación emocional, pues se le entra en los criterios del TEA y etiqueta autista. Lo digo así, a la brava, pero a mí me da muchísimo miedo, porque este exceso de diagnóstico, ese sobrediagnóstico, parece que hay abanicos de TEAs y de HPI y olvidamos los demás. Hay trastornos que están identificados por la comunidad médica y es paradójico. Incluso para el profesional que va a diagnosticar es más tranquilizador antes que identificar unas altas capacidades, que te digan, sí, alta capacidad, pero no has visto el TEA, no has visto el TDAH, entonces se curan en salud. ¿Por qué? Como decía, estos perfiles mixtos existen, nos hemos encontrado con ellos y es un reto clínico. Supongo que lo que acabo de decir lo explica, porque todo se mezcla, el diagnóstico es muy difícil porque todo está entretejido. Somos mosaicos complejos en nuestra forma de pensar, en la manera en que actuamos, interactuamos con los demás, en la forma en que percibimos y sentimos, en la manera en que vivimos nuestras emociones o con nuestras emociones y cómo las expresamos. Somos un mosaico. Hay momentos en la vida, además, hay momentos de la vida en los que estamos más vinculados a los demás, otros momentos en los que estamos más introvertidos
otros más extrovertidos. En fin, es un movimiento continuo, no somos entidades fijas. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial lo establecemos en un momento X. Por lo tanto, hay que tener la inteligencia profesional de abrir lo más posible nuestro prisma y nuestra perspectiva para ser muy coherentes con este reto de la mixidad de los trastornos. Y decía, y esto me da muchísimo miedo, porque en Francia al menos a veces se suele olvidar, y eso me da muchísimo miedo, que se puede tener un perfil de alto potencial intelectual sin trastorno asociado. No porque tenemos algunas dificultades de relaciones sociales, que tenemos un trastorno autista, o no porque pasamos de un tema a otro rápidamente, tenemos un TDAH, y no tampoco porque somos capaces de mantener la atención mucho tiempo en una tarea, tenemos un TDAH. Y sobre todo, y esto me parece tremendo, y es el gran riesgo de los perfiles de altas capacidades, es que no los vemos, los obviamos bajo el pretexto de que un diagnóstico de TEA y de TH es más fácil de tratar, de manipular en nuestros criterios de diagnóstico, mucho más fáciles que un criterio de HPI. Es casi un compromiso profesional decir, esta persona tiene un trastorno, digamos, de altas capacidades, pero no tiene otro trastorno asociado. El hecho de que no regule sus emociones estables o no sea muy sociable no quiere decir que tenga un trastorno. Y porque pasa de un tema a otro, no tiene un perfil patológico. Porque es muy sensible, no tiene un perfil patológico. No, no y no. Los perfiles de alto potencial, con muchas particularidades que sí se parecen a algunas formas de TDAH o de TEA, se parecen, esos sí, pero son ante todo perfiles de altas capacidades. Y si eso no lo vemos, no vamos a poder acompañar de forma sensible y a todos estos perfiles de altas capacidades. Es muy importante en nuestro oficio y en particular en este campo que maticemos, que tengamos un enfoque clínico que sea global y abierto, que no metamos en las casillas de la clasificación mundial de la salud, no solo evaluar los aspectos emocionales y cognitivos, pero siempre mirar también los aspectos afectivos y la dinámica de personalidad, porque nunca va lo uno sin lo otro y lo uno siempre ilustra o da luz a lo otro. Y tenemos que tener cuidado con nuestras creencias de profesional, porque a veces ahí caemos en la trampa. Es decir, que sí, tenemos tendencia a pensar que el TDAH es algo que es importante y que tiene que ser diagnosticado ante todo y siempre, pues vamos a ver más TDAHs porque hemos tenido contactos con personas TDAH que no habían sido diagnosticadas y que lo vivieron mal, tuvieron consecuencias. Es importante interrogarnos, yo como profesional, ¿cómo veo estos perfiles? ¿Cuál es mi sensibilidad ante esos distintos perfiles? ¿Y en qué creo? ¿En qué creo frente a las dificultades, particularidades, singularidades de cada uno de esos perfiles? Y claro, acordarse de que todos somos únicos, que todos tenemos perfiles complejos. Antes utilicé la palabra mosaico y tenemos que tener eso en mente. Yo tengo miedo, tengo mucho miedo. He dicho esta mañana muchas veces que tengo miedo, pero sí, tengo miedo de esa medicina que es cada vez más tecnicista, que solo ve por una punta, con una mirada única y que oculta parte de la persona, partes de la persona y de la personalidad, causando en muchos casos daños en los patrones de vida y en los desarrollos afectivos, intelectuales, emocionales, sociales, amorosos de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, gracias a todos y cada una por vuestra atención y si hay preguntas, y si las oigo y si caben en el horario del encuentro, puedo responder. No oigo lo que me dicen, si es que me están diciendo algo, pero no sé si me hablan. Estoy aislada aquí, no se me oye. Muchas gracias, Jean. Un aplauso fuerte.